Todos los días agendo entre 10 a 30 llamadas de ventas calificadas para mis negocios de coaching, consultoría, high ticket. Todo esto simplemente usando anuncios, llamadas que salen por un costo de menos de 60 euros la gran mayoría. Y te hablo de llamadas de venta calificadas, de gente que tiene dinero para pagarnos, gente que tiene el problema que solucionamos y está dentro del nicho en el que nosotros ayudamos. Y aparte de eso, que son llamadas que vienen ya prevendidas y nutridas a la llamada de ventas, sabiendo quiénes somos y con intención de compra, incluso antes de asistir a la llamada por el sistema de nutrición que tenemos. Y todos estos resultados son posibles simplemente por tener buenos anuncios. Anuncios que te filtran a los leads basura para que solamente agenden los leads calificados, lo que hace que tu pixel se mantenga limpio solamente con data de los leads calificados. Anuncios que filtran la intención de compra para que solamente agenden llamada las personas que quieren comprar en los próximos 7 días la solución que ofreces y personas que tienen dinero, como decía, para poder pagarte. La parte de los anuncios es algo profundo, realmente podría decir algo complejo. Seguramente hayas visto miles de vídeos en YouTube sobre cómo crear anuncios ganadores, cómo crear anuncios que atraigan leads de alta calidad, clientes de alto valor. Y te puedo decir que he probado absolutamente todo. De hecho, yo he tenido una agencia de anuncios donde hemos creado miles y miles de anuncios en los últimos años. Y te puedo decir también que he probado absolutamente todo. Y eso ha sido así porque he escalado 3 negocios propios high ticket, una agencia de marketing, un negocio de coaching y otro de consultoría, a más de 100.000 euros al mes cada uno de ellos a más de 150.000 euros por mes. En este vídeo te quiero decir absolutamente todo lo que sé sobre crear anuncios ganadores para agendar llamadas de venta calificadas a costos completamente ridículos. Porque tienes que entender que la creación de anuncios es literalmente una matemática, podríamos decir que es una ciencia. Es como una vez ya sabes cuál es la fórmula para poder crear anuncios que de verdad atraen a tu cliente ideal y con el menor costo posible, simplemente replicar eso una y otra vez y darle diferentes formas y diferentes envoltorios que serían como los ángulos que estás usando. Así que dicho esto, vamos con ello. Para poder comenzar con esto de la mejor manera, tenemos que entender cuál es la lógica detrás de los anuncios. ¿Qué es exactamente lo que hace un anuncio y cuál es la función que nosotros queremos que un anuncio cumpla? Tiene dos funciones principales. Primero, mostrarle a tu cliente ideal que somos infinitamente mejores. Infinitamente mejores. Mejores que todo lo que ha probado en el pasado, todas las personas, agencias, consultar lo que sea que ha contratado en el pasado. Esto es lo primero que le queremos mostrar. Y ojo, antes de estas dos funciones que te voy a compartir, lo primero que buscamos, lo primero es filtrar a la audiencia que queremos que vea este anuncio. Desde el segundo uno buscamos decir algo que nos filtra a esta audiencia objetiva. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer de una manera muy directa. Ejemplo, atención, este tipo de perfil. El que no esté dentro de ese tipo de perfil no va a resonar con el mensaje, no va a hacer clic. Y lo segundo que puedes hacer es hacerlo de manera indirecta. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy yendo a gente que está invirtiendo dinero en Facebook Ads, pues en vez de decir de, oye, ¿quieres anuncios rentables? Porque ahí va a resonar también gente que está empezando en Facebook Ads y que igual quiere empezar. En vez de eso, voy a utilizar un mensaje y voy a atacar un dolor que sé que solamente tiene la audiencia que me interesa. Como por ejemplo, oye, estás haciendo anuncios en Facebook Ads, pero cuando intentas escalar, la rentabilidad se cae. Automáticamente me estoy filtrando a esta audiencia objetiva. Entonces, eso es lo primero que voy a buscar. Lo siguiente, estas dos funciones son, primero, mostrarle, como digo, que somos infinitamente mejores que todo lo que ha probado, que todas las soluciones que ha probado antes. Y lo segundo, tenemos que posicionarle nuestro mecanismo único. Mecanismo único. Esto es muy, pero que muy importante. Esto no trata de servicios, de qué vas a hacer. Esto es de darle en el anuncio como que tienes una fórmula mágica, llamémoslo, que es tu mecanismo único que has desarrollado después de mucho trabajo, después de mucha prueba y error y que te ha generado todos estos resultados. Y este mecanismo único le tienes que explicar que es la manera más rápida, eficaz, eficiente y segura de llegar a esa situación deseada a la que está buscando. ¿Cómo conseguimos esto? Explicándole cuáles son los resultados que les va a dar este mecanismo único y, como digo, por qué es mejor que todo lo que ha probado antes. ¿Cómo hacemos que sea algo seguro? Metiendo una reversión del riesgo dentro del anuncio, garantizándole resultados o cualquier otra cosa que elimine por completo el riesgo de esa decisión. ¿Cómo le decimos que es la solución más
rápida, diciéndole el tiempo en el que lo va a lograr y explicándole paso a paso cómo se va a hacer y por qué es más rápido que lo que ha probado antes y por qué es más eficaz y eficiente, mostrándole que nosotros lo vamos a hacer todo por esa persona o mostrándole que en caso de que esa persona lo tenga que hacer, le vamos a dar prácticamente todo el trabajo hecho para que sea lo más eficiente posible. Y todos estos 4 elementos te los demuestras explicándole y comparándolo con todo lo que ha probado antes. Es decir, si yo te digo que tengo un método para crear anuncios ganadores mágico, no mágico, pero ya me entiendes, ese es mi mecanismo único. Por ejemplo, yo te voy a decir que tengo un método que crea anuncios con inteligencia artificial, es eficiente. Como los creo con inteligencia artificial, lo puedo hacer en menos de 1 hora, rápido. Y además están formulados de manera matemática, porque se hacen con inteligencia artificial, por lo que son muchísimo más eficaces que los anuncios que estás haciendo ahora. Más eficaz. Y por último, te garantizo que estos anuncios rinden mejor que tus anuncios actuales o no pagas. Ya no tienes riesgo. Estos 4 elementos son los que tienen que tener un anuncio para que haga clic esa persona y agende una llamada. Y lo más importante de todo, que sea un mecanismo único. No te hago Facebook Ads. Te vendo el mecanismo mío. Porque si yo no te vendo mi mecanismo, me vas a estar comparando por precio por el servicio que te estoy ofreciendo. Yo no te estoy ofreciendo un servicio, te estoy ofreciendo un mecanismo que luego ya te explicaré en el VSL, que está compuesto por diferentes partes y diferentes servicios que te van a llevar a ese resultado ideal. Pero realmente le da igual el servicio que tú tengas. Lo que le importa es cómo este mecanismo único le va a llevar a su situación ideal, más rápido, de manera más segura, de manera más eficaz, más rentable que todo lo que ha probado antes. Y tenemos que explicarle de manera lógica por qué todo lo que ha probado antes no sirve para absolutamente nada. Y esto se hila con un principio de literalmente el mayor copywriter de la historia, Eugene Schwartz, que lo que dice es que no se puede crear deseo dentro de una audiencia. Los anuncios no pueden crear en sí un deseo. El deseo es el que tiene la audiencia y es un error que nosotros hemos cometido muchas veces en el pasado y hemos quemado mucho dinero en ello, y es tratar de crear un deseo en la audiencia creando anuncios, buscando crearle ese deseo a una audiencia que realmente no lo tenía y nos hemos dado cuenta que no había intención de compra o que sí agendaban pero no acababan comprando, sino que lo que tienes que hacer es saber canalizar ese deseo que tienen en tu servicio y en que agenden esa llamada de ventas. Porque esto es muy importante, en el anuncio no le vamos a vender el servicio, le vamos a vender el mecanismo único, y esto lo que va a hacer es luego venderle una llamada para explicarle este mecanismo único, venderle el siguiente paso, que es que vea un VSL. Entonces, teniendo en cuenta que no podemos crear deseo que no existe dentro de esta audiencia, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los deseos de esa audiencia. Para eso tenemos que saber y conocer cuáles son todas las soluciones que ha probado antes, todos estos métodos que no han funcionado, y por qué ha probado cada una de esas soluciones, y qué es realmente lo que esa gente desea. Porque en base a lo que esa gente desea, que eso lo vas a poder ver viendo la competencia que hace anuncios a esa audiencia, viendo qué dolores, deseos tocan, en base a si tienes clientes, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con nuevas ofertas es literalmente crear un formulario. Oye, completa este formulario, lo mandamos por correo a toda la base de datos. Los que completen se llevan un recurso gratuito y ahí nos van a dejar todos los dolores, deseos y demás. Y lo que tienes que hacer una vez has identificado esto es que este mecanismo único que tú diseñas, diciéndole que va a llegar a ese sitio más rápido, de manera más eficaz, de manera más segura, este mecanismo único debe ir enfocado al 100% en el deseo que esa persona tiene. Que eso lo vas a identificar en base a ese research profundo que tienes que hacer para saber identificarlo. Porque una vez ya conocemos ese deseo, ahora lo que tenemos que hacer es posicionar esto como algo único, como digo, más seguro y más eficaz. No tiene más complicación. Literalmente esa es la única función de un anuncio. Luego al anuncio le puedes dar muchos diferentes ángulos, lo puedes hacer en muchos diferentes formatos, le puedes dar muchas diferentes estructuras. Pero si te das cuenta, todos los anuncios que realmente son ganadores cumplen con este principio, que es explicarte por qué todo lo que has hecho antes no ha funcionado, venderte mi mecanismo único y explicarte por qué de verdad es único, por qué es más eficaz, más seguro que los que has probado y más eficiente y más rápido. Y esto te lo justifico con prueba social para que valides que lo que te estoy diciendo es real y ganarme tu confianza, y que ahora sí compres que mi mecanismo es de verdad la mejor manera para llegar a esa situación deseada. Y todo esto te va a funcionar de verdad si sabes cuál es la situación deseada a la que quiere llegar la audiencia objetiva. Que eso lo vas a identificar haciendo ese research y descubriendo dónde está su interés.
no puedes crear, como digo, interés. Tienes que saber qué es exactamente lo que buscan. Tanto a nivel de promesa, como si buscan algo done for you, como si buscan algo done with you, cuál es el deseo real, quieren ganar más dinero, quieren liberar más tiempo, qué es exactamente lo que quieren. En base a esto, luego simplemente sigues esa estructura, metes prueba social que justifique todo esto y ya está. Y como recomendación, lo mejor que puedes hacer es incluir prueba social propia. Eso es lo que mejor te va a funcionar. En vez de poner prueba social de capturas, de resultados de clientes, cualquier cosa, depende del nicho en el que lo estés vendiendo, lo mejor es poner prueba social propia siempre que la tengas. En vez de yo decirte que hemos escalado no sé cuántos clientes o ponerte capturas de clientes de, ok, acabo de cerrar esta venta, o ponerte capturas de mensajes de resultados de clientes, como digo, o de Stripe o cualquier otra cosa, no hay mayor prueba social de, aquí están mis compañías, estos son los resultados que tienen, capturas, literalmente desde dentro del banco, el extracto bancario, no hay más prueba social que eso. Eso es lo que de verdad te va a hacer vender y cuanto más transparente sea y directo a ti, es lo que mejor va a vender. Eso va a vender muchísimo mejor que cualquier testimonio que puedas tener de cualquier cliente, captura de resultados o lo que sea. Los resultados propios. Entonces, puedes poner ambos, pero siempre pon el resultado propio por delante de los resultados de los clientes. En el orden me refiero del anuncio. Y luego, una vez ya cumples con estos principios, lo único literalmente que tienes que hacer es empezar a darle la vuelta a las piezas del anuncio para ver cuál tiene mejor retención, cuál es más atractiva para la audiencia a la que te diriges, pero que todos los anuncios cumplan con este principio. Y esto lo vas a poder hacer principalmente en anuncios en vídeo, que son los que más van a elevar el nivel de conciencia y mejor van a poder vender el mecanismo único. Porque si tienes anuncios estáticos, solo tienes que llevar y la función de este anuncio o esta lógica que te acabo de explicar la va a crear el VSL. Pero si tienes un anuncio en vídeo, va a ser mucho más rápido porque ya van a llegar al VSL, aparte de que el VSL puede ser más corto incluso, no necesitas ni VSL. Aparte de cuando llegan aquí, ya van a llegar vendidos y van directos a agendar llamada porque esto es una especie de mini VSL. Como digo, realmente tienes que hacer los dos formatos, no es quedarte con uno u otro porque llegan a diferentes segmentos de la audiencia. Pero tienes que entender que para que la persona agende llamada tiene que pasar por todas estas fases y le tienes que hacer ver todo esto. Si no agendas porque el mensaje o el mecanismo único que has tocado o el deseo que estás atacando no va acorde a la audiencia a la que lo diriges o no es lo suficientemente potente o no has tenido suficiente prueba social como para justificar que eso que le has dicho de verdad es así. Eso es lo que puede llegar a pasar. Pero como digo, no tiene más misterio. Luego ya es testear formatos, testear estructuras, ver qué es lo que resuena mejor, qué tiene más retención, pero todo que vaya bajo esta lógica. Entonces, te quiero explicar una estructura de anuncio muy sencilla que puedes usar teniendo en cuenta estos principios que son los que de verdad hacen que los anuncios funcionen. Luego ya no es tanto de estructuras. Sí, obviamente hay estructuras que te pueden dar mejor retención por cuándo metes el testimonio, por cuándo metes el beneficio, cuándo metes el mecanismo único, pero todo se basa en esta filosofía. Si no cumple con estos principios, no va a funcionar, o va a funcionar mucho peor que si cumpliera con estos principios. Esta es una estructura muy simple que puedes usar y que funciona muy bien realmente para los anuncios. Luego nosotros tenemos más de 10 frameworks validados que lo que hemos hecho es simple. Hemos testeado miles de anuncios para nosotros, para nuestros clientes, hemos visto cuáles son las estructuras que mejor funcionan, las hemos empaquetado y las hemos puesto en fórmulas para que literalmente se copien y se peguen y eso es lo que le damos a los clientes que están en el programa para el que puedes agendar una llamada de admisión en el primer enlace de la descripción. Entonces, esta estructura, una estructura muy básica que puedes usar es hook, promesa, prueba social, call to action, mecanismo único y luego otra vez call to action. Esta estructura también es una estructura muy parecida a la que suelen tener la mayoría de los VSLs y te quiero explicar por qué. Siempre se empieza con un hook, llamas la atención, luego se tiene una promesa. Dentro de esta promesa lo que le dices es atacas ese deseo, que es lo que le vas a dar, que se lo vas a dar más rápido, garantizado, todo esto. Luego le muestras prueba social para justificar que esto es así y va a haber un porcentaje de la audiencia que con eso ya va a ser suficiente como para que haga clic y agende llamada. Pero va a haber otro porcentaje que necesita más desarrollo porque ya no responde tan bien a ofertas tan agresivas o este tipo de mensajes tan directos y necesita más educación. Entonces aquí le explicamos cómo funciona el mecanismo único y aquí le justificamos por qué le podemos dar esto y por qué todo lo que ha probado antes no funciona. Y luego ya le ponemos un segundo call to action, que es para los que no han convertido con el primer call to action, que han necesitado más desarrollo, les llevamos al siguiente call to action y aquí ya agendan la llamada porque han recibido más educación. Esta es una fórmula muy, pero que muy sencilla.
y todo el rato están saliendo diferentes estructuras, puedes probar muchas diferentes estructuras. Pero quédate con este principio que te acabo de explicar. ¿Qué es lo que de verdad hace que los anuncios funcionen? Porque se vuelve algo complejo poder sistematizar un proceso de creación de anuncios, teniendo en cuenta que todo el rato van a estar saliendo muchos diferentes formatos y fórmulas que lo único que hacen es que el mensaje se posicione de una manera más atractiva. Pero la esencia del mensaje y cómo funciona a nivel psicológico es siempre igual. Lo único que cada vez van saliendo diferentes estructuras, y a lo que me refiero con que es complejo sistematizar el proceso de creación de anuncios, no complejo sistematizarlo, lo puedes sistematizar a nivel de paso a paso, pero sí que todo el rato van a haber varias variables que están cambiando, que, por ejemplo, también cambia el mensaje porque el mercado cambia, por lo que los deseos que estás atacando van a ser diferentes a medida que pasa el tiempo. Y también van a cambiar los formatos, por lo que tú no puedes decir de, oye, cuando saco esto hago este formato, luego esto. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando constantemente y te tienes que adaptar a qué es lo que funciona mejor en cada uno de los momentos, que para eso tienes que testearlo. Pero mientras te asegures que cumples con todos los principios que te he explicado, te aseguro que uses el formato que uses, siempre vas a estar teniendo el máximo rendimiento. Y todo esto, obviamente, empieza por hacer un research profundo e identificar exactamente cuál es el deseo de la audiencia, que es lo más importante de todo. Así que dicho esto, como te había comentado, si quieres que nosotros te demos todo el sistema de anuncios para que copies y pegues todos los embudos, para que copies y pegues absolutamente todo, te ahorremos mucha prueba y error y años de quemar dinero en este proceso, agenda tu llamada en el primer enlace de la descripción y nos vemos al otro lado.